Marimari, Pupeñi, Pulamien, Compuché, Inché, Rodolfo Sergio Pichulmán Melín, Inché, diseñador, licenciado en diseño, y Inché Retrafe, ¿ya? Eh, yo me dedico al diseño de platería mapuche contemporánea y experimental, ya combinando técnicas y materiales. Esa es mi línea de trabajo. Y eh, siempre estas técnicas complementadas con la platería mapuche. Ya yo me dedico a esto desde hace 10 años, más o menos, ya que empecé. Todo fue en realidad un aprendizaje. Ya, bueno, aprovecho a decirle, a contarles que yo soy de nació y criado en la comuna de El Bosque, ya a quien mando un saludo, que en estos tiempos estamos pasando muy mal, y en estos momentos me encuentro acá en la comuna de Santiago, ya con un nuevo proyecto, un taller. Ya, bueno, yo les quiero contar que aprendí este oficio en la academia, estudiando en la Universidad Católica de Temuco, ya en el campus Menchaca Lira, que fue durante 5 años mi escuela. A la entrada había una exposición permanente de platería mapuche en la universidad. Y bueno, todo eso me llevó a que yo observara y viera la calidad del diseño del arte que había por detrás de mis ancestros, de mi pueblo. Y la verdad es que me quedaba maravillado. Eh, bueno, fue así que dentro de diseño tuve el curso de orfebrería, y el cual me encantó y quedé maravillado. Luego de todo esto yo hice mi práctica profesional en un taller de joyería de don Marcelo Conus, a quien me envió un saludo allá en la joyería Conus en Temuco. ¿Ya? Y bueno, también parte de mi trabajo lo he desarrollado en cuanto a este oficio que me gusta mucho, el trabajo en miniatura, la joyería. ¿Ya? Como dije, yo lo aprendí en la academia, pero fue algo que me nació desde siempre. Yo desde pequeño estuve ligado al arte, participando en los concursos, qué sé yo, con apoyo también de las profesoras de esos tiempos, que fueron unas grandes guías, que en paz descansen en estos momentos, la señora Alicia Torres y Jonah Leiva, que fueron de técnico manual y artes plásticas, desde mi corazón. Ellas forjaron todo eso que había en mí, que fue el estar siempre en el diseño, en el dibujo, en el arte, etcétera. Bueno, ¿cómo llegué a este oficio? La verdad es que, como dije, en la joyería, después de la joyería, yo me tuve que devolver a Santiago por un tema de salud de mi madre. Ella estaba complicada, en el 2007 me devolví a Santiago, y dentro de los tiempos que a mí me quedaban, porque privilegié en realidad cuidar a mi mamá, porque lo necesitaba, requería de mayor atención. Los tiempos libres que me quedaban los dedicaba a la artesanía y poder elaborar distintas cosas con distintos materiales, en donde me acordé también del trabajo desarrollado en la universidad en apoyo a los artesanos. Luego, con un par de herramientas y el apoyo de algunos amigos, logré diseñar una combinación, una platería mapuche combinando técnicas y materiales, ¿ya? Y lo presenté a un fondo concursable de la CONADI, en donde, como dice la canción, gané mi primer millón. Y con esta platita yo pude comprarme una laminadora, ya no estaba molestando a mis amigos, lo llevo en el corazón también. Un poco más de herramientas para poder desarrollar este hermoso trabajo. Un momento tan lindo que recuerdo cuando estaba mi mamá todavía viva, bueno, que en paz descanse, ya lo dije, fue cuando logré elaborar varias joyas, una serie de argollas de plata. Y se las llevé a mi mamá contento, soldadas, con brillo, con todo, ya terminada. Le digo, mamá, mire, esta es una joya que hice, ¿le gusta? Sí, qué bonito, me dice ella. ¿Y no podría tener estrellitas?
yo le digo, ¿lo quiere con estrellitas? Y me fui y como pude me la ingenié y le hice estrellitas y quedó, mi mamá con ese momento quedó encantada. Yo me sentí feliz, siempre me he sentido feliz con este tipo de trabajo, con este oficio. Eh, bueno, como dije, me enseñaron mis maestros en la universidad y luego Marcelo Conus trató de enseñarme algo. Fue bien venturoso el pasar a estar en ese lugar, ¿ya? Lo que a mí me identifica de este trabajo es, creo yo, el poder desarrollar, complementar técnicas de orfebrería con la platería mapuche. Yo combino materiales, para la madera, por ejemplo, hay que saber tallar, para la piedra hay que saber lapidar. Tengo aquí unos trabajos que luego les quiero mostrar en estos distintos materiales que yo estoy utilizando. También técnicas como la filigrana, el esmalte de metales, en donde todo lo complemento con la platería mapuche para poder seguir desarrollando un aspecto importante que tiene que ver con la artesanía, que es el avanzar, el que propongamos cosas nuevas y no nos quedemos con el estereotipo de haber sido una joya antigua. No, tenemos que avanzar. Además que estamos entregando un valor a nuestro pueblo que es mantenerlo vigente. Con el arte, como escribió una Lamien por ahí, el arte también mantiene una cultura viva. Por lo tanto, yo me siento vivo como mapuche y sigo elaborando este trabajo que es la platería mapuche hasta el fin, yo creo, porque estoy enamorado de este arte, de la simbología de nuestro pueblo, de lo rico y de la inteligencia que teníamos y de que tenemos, seguimos teniendo. Y por eso yo sigo desarrollando este trabajo, porque nos tenemos que seguir manteniendo en el tiempo. Aquí estamos. Bueno, en mi comunidad pocos trabajan, en mi comunidad pocos trabajan eh, la orfebrería. Como dicen, nadie es profeta en su tierra. Y bueno, la verdad es que yo he tenido que ir a otros lugares para poder mostrar mi trabajo a otras personas también, eh, han sabido valorar el patrimonio material e inmaterial que es el desarrollar esta actividad, eh, sin escaparse tampoco de lo que es la platería mapuche. Porque, bueno, uno de los problemas en la actualidad también es que hay muchas personas que están enseñando platería mapuche sin el previo conocimiento de lo que significa su simbología, la representación de estos símbolos, de estas figuras, de este ñimín, de estos diseños. ¿Ya? Entonces a veces se ve mal utilizado. Se presta para que muchas personas, claro, y con justa razón, los artistas tomen esto en forma artística y lo giren o lo den vuelta o lo pongan en una parte. Tal vez es parte de un arte, pero a veces tenemos que darnos cuenta de que será una falta de respeto, estará bien hacerse asesorar, no sé. Otro problema que yo creo que tenemos los plateros mapuches, como me autodefino y como somos todos los que estamos realizando esta actividad, como autosustento, como arte, como todo, es que justamente se ha prestado la simbología para desarrollarla de forma tan errónea que llega a molestar incluso, ¿ya? Ahora hay un tema de que hay muchas copias, ya hay diseños de pequeños aritos que los reproducen, no sé si en Perú o en Ecuador, y que llegan hasta acá con forma de nuestro diseño. Yo creo que no corresponde. Una situación muy grande que está ocurriendo en estos últimos tiempos también es que retail, asociaciones de personas, están haciendo usufructo de nuestra cultura, nuestro patrimonio,
ya intentando vender joyas a través del Mercado Libre, Falabella, por ejemplo, y no solamente la platería mapuche, sino que a otros instrumentos culturales que para nosotros son bien importantes, y nosotros también tenemos nuestra economía basada en seguir divulgando elementos culturales propios de nuestra cultura, y por lo tanto, si ya nos quitaron tantas cosas, no nos sigan quitando más. Entonces ese es un gran problema, el cual yo personalmente estoy tomándome bien en serio, porque salgo directamente afectado. Que personas que no tienen nada que ver con nuestra cultura intenten tener ganancias a través de ello, con el simple hecho de la fortuna. Acá nosotros ponemos corazón, acá nosotros ponemos sentimiento. No tiene nada que ver un trabajo hecho a mano, ¿ya?, que un trabajo elaborado con maquinaria ultra tecnológica, en donde el producto final no tiene ningún valor agregado, es un objeto sin alma. En cambio, el poder energético que significa el obtener una joya, una artesanía, porque no solamente la artesanía en general lleva algo del artesano, es ineludible. Le estamos entregando parte de nuestra esencia. Por ejemplo, cuando a mí un cliente o alguna persona se lleva uno de mis trabajos, ya, a no ser que yo lo regale, porque mi familia recibe muchos regalos de mi parte, pero un cliente se lleva un regalo de un diseño súper especial para mí. Son todos, pero ya, súper especial, y la verdad es que yo me despido incluso de la joya, y que le vaya bien y que sigan, que donde esté que se luzca, porque se me va como un hijo. Qué increíble. Yo creo que muchas personas artesanas como yo sentimos lo mismo. Yo tenía una trayectoria de la artesanía desde, como dije, más de 10 años, con un grupo de productores y artesanos de la comuna de Los Espejos, ¿ya?, en donde aprendí mucho del trabajo de cada uno de los y las artesanas que día a día aprenden a luchar con su trabajo, con su propia visión también de ganarse el sustento en las ferias artesanales, que hoy día ya no están. Pero bueno, con esto también quiero decirles también, aparte del malestar, del problema que nos aqueja, esto de que personas que sin escrúpulos quieran apropiarse de nuestro patrimonio, lo encuentro totalmente injusto. Ya, yo lo estoy viendo con una persona, un abogado, hice unas averiguaciones, así que me siento con el deber. Así que eso es una amenaza. Nosotros, los cultores y artesanos, vivimos acá en Santiago, vivimos en la ciudad, vivimos en el campo, vivimos en muchos lugares, estamos dispersos, no hay un lugar específico de determinado lugar, son los cultores, excepto los que tienen la materia prima en sus propios territorios, ¿ya?, como el mimbre. En este caso nosotros los orfebres, los cultores, yo soy un guarriache, y por lo mismo he estado visitando el campo, el sur, y donde también me he encontrado con otros orfebres, ya, en donde intercambiamos conocimientos, ya, y para poder retroalimentarnos y saber si está bien o mal lo que estamos haciendo, cuáles son los otros puntos de vista de distintos territorios. Claro, porque a lo mejor en nuestros lugares algo que yo esté haciendo a ellos le puede parecer mal. Yo, por mi parte, el llamado, las joyas llamadas trapelacucha, yo no las podría, que es un pectoral, yo no las puedo hacer como aro, porque ese fue diseñado para protegerte, tu pecho, tu corazón, tu alma, todo.
es su como un escudo. Entonces, esos escudos se pasan a la oreja, tienen otra función. Hay tantos diseños en la platería mapuche con respecto a los chaguay sobre todo, y tanto como uno puede jugar también con la misma simbología, sin echándola a perder. Pero, ¿y qué caso tiene de que yo tome una trapelacucha y la haga miniatura para ponérmela de aro? Yo en ese sentido estoy en desacuerdo. Hay muchas cosas que alguien podría decir, ay, que fundamentalista, pero yo también lo digo por algunas personas. Pero sí creo que también se deben mantener ciertos fundamentalismos para que la cultura no vaya cambiando tanto, si bien estamos porque sigamos evolucionando, pero que en este sentido se mantenga para que sea más rica, más original, más ancestral, más ancestral. Así que por lo mismo los invito a que ustedes también conozcan un poco más de la platería mapuche, de los diseños que pueden existir. Como dije, hay un estereotipo de que la mal llamada trapelacucha, no sé si la tengo acá, es la única joya mapuche. No, hay muchas joyas que nosotros podemos observar dentro de la línea de platería mapuche. Y eran todas distintas. También, quiero también referirme a algo que puede ser una amenaza, que también en estas capacitaciones de emprendimiento en la orfebrería o la emprendimiento indígena mapuche, escuché en algún momento que la platería mapuche en la antigüedad era la industrialización, era una industrialización. O sea, aquí tampoco nunca había una industrialización, sino que son diseños únicos, son personales, y eso es lo que yo también trato de transmitir, con, claro, repetir algunas joyas, pero también ponerle algo de identidad único, personal, ¿ya? Aprovecho de decirles que mi Instagram es @aliwen y que estoy aprendiendo a utilizarlo, así que por algunos errores que me disculpen. Quiero mostrarles uno de los trabajos que estoy creando, que esto es, si bien alpaca, pero los colgantes son de piedra. Entonces estoy con otras piezas más diseñando un quilcay que va a tener 2 corridas y va a tener piedras. Estas van a estar pulidas y brilladas. He tenido tiempo para hacer todo esto acá. Aquí tengo 2 trabajos. Estos con madera. Yo quiero invitarlos también a que vean mi fanpage, Aliwen Joyas con Identidad, en donde está el catálogo de esta línea de joyas de platería mapuche con maderas nativas. No sé si lo alcanzan a ver, ya. Esa es madera de alerce. Ese también, y plata. Ya, y yo lo ubico acá en este marco, no sé si se ve bien por la iluminación. Lo ubico en un marquito y puede resultar como decoración bien bonito. Estoy contento por eso. Acá ustedes pueden ver un trabajo con tupus. ¿Recuerdan que les comenté que fue para el artesano? Un tupu. Yo creo que mejor voy a acercar la cámara a la mesita para que puedan ver mejor. Ya faltan pocos minutos para cerrar. Aquí, por ejemplo, yo hice un trabajo de diseño, extraje el diseño de un textil y lo incorporé en la platería mapuche. En este caso, este textil es
es una planta. Oh, se me olvidó el nombre. Eh, es la planta. Añunca. Ese es. Añunca. Bien, entonces voy a llevarlos hasta allá. Ahí tengo toda una exposición. Voy a girar. Oh, aquí. Ya. Este es un paneo de algunas cosas, algunas joyas. He estado trabajando harto con cadenas, con tubos, también en cobre. ¿Se ve bien? En cobre. Así que les quiero dar las gracias por todo y por supuesto por la atención prestada. Muchas gracias.